Y además también contra quién peleaba, contra los soldados, que eran el Estado. Es decir, era un anarcocapitalista perfecto. Y esa situación es lo que llevó al hombre a hacer que depósitos en instituciones que cuidaran ese oro y esa plata y a cambio recibían certificados. ¿Y qué hacían entonces? Comercializaban esos certificados y después había una cuestión de clearing y se terminó el problema. Como era de esperar, siempre aparece algún vivo que empezó a emitir certificados sin el respaldo. Bueno, eso generó algunos problemas y los estados vieron la beta y dijeron, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros. Y entonces empezaron, digamos, nada más que ahora lo hacían con el respaldo del aparato represivo del Estado. O sea, entonces, pero como la gente sustituía las monedas, con lo cual el tema de la sustitución de monedas no viene de ahora, viene de largo, entonces, ¿qué pasa? En 1445, en el primer Congreso de Génova, se establece el curso forzoso. Es decir, obligarlos a demandar dinero para cobrarles impuesto inflacionario. De hecho, ¿qué es el cepo? El cepo justamente es eso. El cepo es típica medida de la casta política que en primer lugar implica un cercenamiento a la libertad, porque si yo me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y si querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío. Digo, ¿quién es el político para decir en qué puedo comprar y qué no? Pero no solo eso, fíjense que si ustedes en el diciembre del 2001 se hubieran quedado con pesos, en lugar de dólares, lo mal que les hubiera ido. Menos mal que esta vez iba a ser diferente. Entonces, no solo que van a estar afectando negativamente a su consumo presente, sino que también van a estar afectando a su consumo futuro. Con lo cual eso es ya bastante malo per se. Pero no solo eso, además genera descoordinación macroeconómica, porque ustedes van a generar un exceso de demanda de divisas que va a tener un exceso de oferta en el resto de la economía. Y eso va a implicar que en el mercado de bonos el precio de los bonos se caiga, por ende las tasas de interés sean elevadas y por ende tendríamos un muy alto riesgo país. Eso generaría descoordinación en el mercado de bienes. El ahorro se fugaría, la inversión se derrumbaría, no habría acumulación de capital, no habría generación de puestos de trabajo y los salarios reales serían más bajos. Y la única forma que ustedes descubren este mecanismo es generar más inflación para ir licuando los salarios en términos reales y mantener artificialmente baja la tasa de desempleo, llegando a un disparate donde el 30% de los argentinos con trabajos formales son pobres. Y eso lo que genera es mayor presión por el lado fiscal para hacer políticas sociales y con lo cual se aumenta el déficit fiscal y como no hay forma de financiarlo, se emite más dinero y se aumenta más la oferta monetaria y se profundiza el desequilibrio en el mercado de cambios. Y mientras tanto ustedes tienen un montón de dinero más del que querrían tener, justamente ¿para qué? Para ampliar la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, otra medida inmoral, otro robo. O sea, para ese tipo de cosas parece que le gusta a los políticos tener el dinero. Pero dicho esto, entonces, si nosotros ahora entendemos qué es el dinero, que el dinero es un bien de intercambio indirecto, y que ese bien de intercambio indirecto es técnicamente se llama demanda derivada, pero si ustedes quieren, es una demanda espejo del sendero de consumo que ustedes deberían tener a lo largo de su vida en función de lo que han resuelto en términos de lo que se denominan los parámetros profundos. Es decir, Robert Lucas Jr., que en paz descanse, decía parámetros profundos, que son las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Por lo tanto, la demanda de dinero
bajo este concepto de bien de intercambio indirecto, es algo absolutamente granítico, que es el espejo del sendero de consumo elegido por cada uno de los individuos. Por lo tanto, nada tiene que poder hacer un político. No tiene ningún sentido la existencia de un banco central, porque la cantidad de dinero dentro de la economía la va a determinar los individuos. Y si ustedes no creen así, la pregunta es, entonces, ¿ustedes me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes y de cada uno de los que van a llegar a este mundo sobre la situación de los bienes presentes y futuros? ¿Ustedes creen que un político va a poder determinar cuál es la productividad marginal del capital en una economía con una estructura de capital heterogénea, que además va a poder inferir cómo va a ser todo el progreso tecnológico en cada una de las áreas, en cada una de las cosas? Es decir, ellos saben qué cosas se van a inventar, va a conocer esas tasas de depreciación. Es decir, que ustedes para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, esos malditos herejes se creen que son Dios. Y les voy a decir algo, los políticos no son Dios, ni siquiera llegan a seres humanos normales. Por lo tanto, en ese contexto, como no se puede determinar eso, de hecho, el eje central de Hayek, la fatal arrogancia, es que crean que pueden determinar eso. Idea que ya la había desarrollado tiempo atrás en un trabajo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, y sobre la imposibilidad de tener todos esos conocimientos, y por qué la economía de libre mercado sí permite todo ese proceso de cooperación social que tan brillantemente lo había señalado Adam Smith en su obra de 1776, Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, que es la idea de la mano invisible, donde cada uno, guiado por su propio interés, conduce al bienestar general. Pero, dicho esto, entonces, el punto es que entonces no existe tal cosa como una oferta óptima. Es decir, el dinero entendido como bien intercambio indirecto está determinado por parámetros que ninguno de nosotros podemos computar, porque es más, hasta ni siquiera nosotros mismos sabemos cuáles van a ser nuestras preferencias en el futuro. Digo, porque si yo me paso el inicio de los 90, digamos, teníamos esos celulares que parecían unos ladrillos y todos creíamos que era la guau tecnología. Y sin embargo hoy, digamos, si alguien le tira eso, se lo revolea por la cabeza. Entonces, para que más o menos uno internalice eso. Y eso quiere decir que entonces, dada la demanda real de dinero, lo único que puede hacer el Banco Central es determinar la escala nominal de la economía, porque quiere decir que los saldos reales están determinados y cuando determine la cantidad de dinero el Banco Central va a salir entonces como consecuencia de ellos el nivel de precios. Y lo único entonces que va a poder hacer es determinar el nivel de precio, al margen que lo único que puede hacer el Banco Central además es hacer daño. Y voy a explicar por qué. Porque si expande, por ejemplo, porque, como dijo el ministro Massa, que él quiere tener el control de la tasa de interés. Es decir, primero tendría que tener el conocimiento de todas las cosas que dijimos antes, con lo cual es bastante aberrante creer que puede determinar eso. Pero ahora veamos el daño que va a causar cuando quiere manejar la tasa de interés. Bueno, quiere decir que entonces la tasa de interés que hay no le gusta. Entonces debe considerar que tiene que ser más baja, como todos los políticos. Eso quiere decir que entonces, lo primero que hay que entender además que la tasa de interés existe porque existe el tiempo.
Ustedes pueden tener tasa de interés independientemente de que haya dinero, independientemente de que haya un banco central, porque tiene que ver con pasar el consumo del presente al futuro y viceversa, y lo mismo en la producción. El primer caso se llama ahorro, el segundo se llama inversión. La coordinación entre ahorro e inversión es lo que determina la tasa de interés. Entonces, cuando el Banco Central quiere poner la tasa de interés debajo del nivel de equilibrio, el cual no hay forma de saberlo tampoco, ¿eso qué es lo que genera? Genera que además ustedes sobreestimulen la inversión, pero sin dejar de consumir, por ende sin el ahorro que lo mapee, que lo financie. Es decir, ustedes lo financian artificialmente y eso hace que por cómo ustedes están manipulando los precios en el fondo, ustedes tengan la economía operando por encima de sus posibilidades. ¿Y eso puede terminar bien? No. Entonces ese ciclo de expansión va a tener como contraparte ¿qué? Va a tener como contraparte la depresión, la caída, la recesión. Es decir, que lo único que pueden hacer, entonces cuando expanden es generar ciclos de expansión y contracción, es decir, generar las bases de una nueva crisis. Debe ser que entonces al ministro Massa le encanta generar crisis. Argentina desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Deben querer para eso entonces la política monetaria, para usarla como apéndice de la política fiscal. O puesto en otros términos, Argentina de los últimos 122 años tuvo déficit fiscal en 112. En el fondo, no es ni más ni menos, quieren retener la política monetaria como un instrumento de dominación fiscal sobre la gente de bienes, es decir, sobre ustedes, sobre los que laburan. Dicho esto, por lo tanto, ahora también tenemos claro que entonces cuando el Banco Central expande hace daño, pero cuando contrae también hace daño, porque induce a una recesión de manera innecesaria y destruye capital de manera innecesaria. Y entonces después va a tener que la economía recomponer ese capital destruido. Y en la transición se pierden puestos de trabajo y la gente sufre. Por lo tanto, tampoco sirve para hacer eso. Y si no hace nada, también hace daño. Porque seguramente si el dinero, digamos, lo estuviera creando el sector privado, le encontraría la vuelta justamente para resolver el problema. Entonces, cuando dicen, no, ahora vamos a tener Banco Central que no va a emitir más, y entonces, si dicen eso, son unos hipócritas. Porque si dicen eso, ¿para qué lo quieren? ¿Por qué no lo cierran entonces? No, vamos a frenar la maquinita. Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. Así no la usan más. Entonces también está ahí el riesgo de que la vuelvan a usar. ¿Y saben qué? La van a volver a usar. Porque es un mecanismo de estafa. Por lo tanto, es decir, no importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño, siempre los va a perjudicar. Y aun cuando le digan que esta vez va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Y aun cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar. Probablemente el caso más emblemático sea el caso de la convertibilidad. El Banco Central era independiente, el Banco Central tenía una regla monetaria dura, que además había sido muy exitosa, porque cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo, el dinero se vuelve endógeno y la oferta monetaria se acomoda a la demanda de dinero. Por eso es que bajan los precios, por eso se termina con la inflación. No como creen los brutos del kirchnerismo, que eso deriva de que fijaron el tipo de cambio y tienen esa estupidez de creer que entonces los precios se modifican porque se modifica el tipo de cambio. No, el tipo de cambio es un precio más de la economía. En ese sentido, ese programa además ganaba elecciones, era tremendamente popular. Y había algo que todavía era mucho más importante, toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre la regla. Parecía imposible romperla. Necesitaron gastar más, rompieron la regla, nos arruinaron a todos los argentinos.